Bienvenidos a Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. La verdad te hará libre. Los mandamientos que el Señor dio a su discípulo. Estamos en una serie. Hoy estaremos enfocando la enseñanza en los mandamientos en el área de dar. Esta, como toda otra palabra, es muy importante. En Mateo 10:9, la palabra de Dios nos dice: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Este versículo, obviamente, fue un mandato que el Señor Dios al inicio, cuando por primera vez prácticamente envió a los discípulos. Aquí la parte más importante para esta enseñanza es la parte final, donde dice que el obrero es digno de su salario. Al principio, el mandato que le dio, no lleve nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. En pocas palabras, ustedes van a ir a hacer un trabajo para el Señor, que desafortunadamente el trabajo que hacemos los siervos de Dios, el mundo desprecia, no lo valora, y para ello es que no estamos haciendo nada. El que un discípulo del Señor pase 10, 12, 14 horas, hasta 16 horas en un día, como lo hago yo en ocasiones, o regularmente, sirviéndole a muchas personas, trabajando para ustedes. Para el mundo no es trabajo, pero es pecado. Es por la dureza de corazón, es por la apostasía, es por el engaño. Como dice la palabra que dice el Señor, el obrero es digno de su alimento. En pocas palabras, no lleven nada porque ustedes van a ir a trabajar. Y como ustedes van a trabajar, ustedes merecen recibir todo lo necesario para su camino, para su estadía, para el propósito que Dios nos está enviando. O sea, el obrero es digno de su salario. Es algo tan sencillo, pero desafortunadamente es increíble mirar a la magnitud, qué manera a una persona que dicen ser cristiano no valoran el servicio de los siervos de Dios como que estamos trabajando. Hay ocasiones que mismo me preguntan: pastor, ¿usted trabaja? Y yo me quedo, wow. Miran cientos de testimonios de las personas que sanan. Hago el trabajo de doctor. Miran personas con depresión que se sana. Hago el trabajo de un psicólogo. Miran personas con cáncer, con tumores que son sanos. Hago el trabajo de un cirujano. Miran que hago enseñanzas todos los días. Hago el trabajo de maestro. Soy pastor de muchos. Hago el trabajo de pastor. Y todavía me preguntan que si trabajo. Porque en pocas palabras, aunque una persona como yo que trabaja 70, 80 horas a la semana y a veces más, todas las semanas, aún todavía preguntan que si trabajo. Porque para ello, el que sanemos a las personas, si van a un médico, el médico si está trabajando hay que pagar una millonada. Pero si discípulo del Señor le sana, no está trabajando, no es nada. Él sanó de HIV porque él oró, por eso no es nada, él no trabajó. Esa persona fue sana de depresión, de tristeza, de pánico, pero no pasó nada, él no trabajó. Lo que hacemos los siervos de Dios no es trabajo. Lo que hacen los de allá afuera, los del mundo, sí es trabajo. Un profesor en la escuela va y por dar clase le pagan. Nosotros enseñamos y nosotros no trabajamos. Si van a mirar un psicólogo, le pagan. El psicólogo por escucharle 10 minutos ya trabajó y merece hasta un salario de $1,000, 500, 50, 100, 200, dependiendo del país. Pero nosotros hacemos el trabajo de no solo escucharle a los que tienen el trauma, la depresión, le sanamos verdaderamente, cosa que es imposible a través de la medicina, pero no trabajamos. Es por la maldad en el corazón. Esta enseñanza es de mucha importancia para que entiendan que cuando no consideran a los siervos de Dios, cuando no valoran el trabajo que hacemos como lo que es el trabajo más digno que puede tener cualquier persona aquí en la tierra entera. El trabajo que hacemos los siervos de Dios no solamente es trabajo, es el trabajo más digno que puede alguien hacer en esta tierra. Mayores que el de los empresarios y personas millonarias allá afuera. Ese trabajo hacemos nosotros, el más digno que pueda haber. Y el que no considere en trabajo la obra de Dios, le es tropiezo, es pecado. No ante nosotros, ante Dios. En Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Una vez más, porque el Señor le dice a sus discípulos, cuando salimos aquí, a trabajar para el reino de Dios y para ustedes, para las almas, que comamos y bebamos todos lo que nos den. ¿Por qué debemos recibir todos los que nos den? Porque el obrero es digno de su salario. Nosotros, los que trabajamos para el Señor, somos dignos de recibir aquellas cosas que nos den. ¿Por qué? Porque salvamos almas, porque sanamos a los enfermos, porque echamos fuera demonios, porque hacemos para Dios y a través del poder de su Espíritu
lo que ninguna otra persona puede hacer en la tierra. Solo nosotros, los que somos bienaventurados y fieles. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Solo los elegidos de Dios podemos hacer una obra tan maravillosa de sanar a las personas verdaderamente. No hay personas en la tierra, aparte de los discípulos de Cristo, que puedan sanar verdaderamente a las personas. De todo tipo de enfermedad, de la que el mundo supuestamente cura, que no cura nada, y de las que son incurables, nosotros podemos sanar ambas. Pero solo nosotros tenemos esa autoridad dada por Dios para predicar palabra de vida eterna, que no solamente sana el cuerpo, pero más importante, sabe el alma. Tenemos un trabajo que no otra persona, solo aquellos de nosotros que somos empleados por el Rey de Reyes, tenemos la autoridad y el poder necesario, dado por el Rey que nos contrató para hacer un trabajo tan digno como este. Es un mandato de Dios el que recibamos todo lo que nos den, porque somos dignos, somos merecedores de aquellas cosas que nos sean dadas, porque somos sus empleados y que nos empleó, el que nos llamó a su servicio, a un servicio muy digno, que no todos son capaces y no todos son elegidos. Solo aquellos que son elegidos y fieles por el Rey de Reyes pueden hacer este trabajo. Y aquellos que son calificados por Él para ese trabajo, Él dice que somos dignos de nuestro salario. Primera de Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Cuál es el mandato de Dios a los que servimos en el evangelio? Y muy claro, ¿quién dice la palabra que ordenó que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio? ¿Lo ordenó el hombre? No. Así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ese es un mandato de Dios. Si servimos a Dios, verdaderamente llamado por Él, Él manda a que vivamos del evangelio. Este es nuestro trabajo. Somos sus obreros, obreros del Rey de Reyes, que le damos a un servicio a ustedes que no tiene precio, que ustedes nunca podrían pagar. No tiene un costo directo para ustedes. Pero así como amor, así como ustedes reciben, así ustedes deben de apoyar la obra de Dios. Y el Señor manda que a los que servimos, que somos sus empleados, pero le servimos a ustedes, vivamos del evangelio. Ese es un mandato de Dios. Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Este no es un mandato, simplemente lo menciono. Habla de Judas, este versículo, que robaba de la bolsa que cargaban los discípulos, que andaban con el Señor. En esa bolsa, ellos iban poniendo lo que recibían de las personas que servían. Estas personas que ellos servían, ellos iban sanando, iban liberando, iban predicando el reino de Dios. Y algunos, movidos por Dios, iban apoyando. Entonces, de eso que ellos iban apoyando, de las ofrendas que recibían, ellos las ponían en una bolsa. De ahí comían, de ahí pagaban los gastos variados, no sé qué gastos pagaban, pero los gastos que tenían en ese tiempo, de ahí lo cubrían. Si tenían que viajar en un bote o algo, había que pagar, me imagino. De ahí pagaban. Los gastos que requería el ministerio que hacía el Señor y los discípulos, ¿quién lo cubría? Las ofrendas que recibían. O sea, el Señor mismo tenía una bolsita de ofrenda. La cargaba Judas, que era como el tesorero en ese tiempo, pero el Señor recibía ofrenda. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bolsar árbol que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí una vez más hay un mandamiento. No solamente aquellos que están sirviendo y que ya son ancianos, no solamente dicen que tienen que tener un salario, que se le pague una cantidad de dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De las ofrendas que los que son servidos ven. Pero dice que no solamente se le dé un salario, que se le tenga digno de doble honor, es decir, que se le dé más de lo normal, de lo que se le da a otros que están sirviendo en diferentes áreas. ¿Por qué dice la palabra una vez más? Porque el obrero es digno de su salario. En pocas palabras, aquellos de ustedes que sirven en la obra de Dios y que lo hacen con amor, especialmente los que sirven a tiempo completo, son dignos de recibir una ayuda monetaria para cubrir sus necesidades. Eso no es mandato de hombre,
es mandato de Dios. Y el que se ofende con la palabra de Dios está juzgando a Dios. Y de cierto que el que juzga al Señor se juzga a sí mismo, porque todos seremos juzgados por el tribunal de Cristo. Todos los que son sensatos en sus corazones, pues entienden que esta es la palabra de Dios que estoy compartiendo. Y la palabra de Dios, por ella, todos tenemos un juez. Y esta palabra escrita seremos juzgados. A todos los que están sirviendo en la obra de Dios, especialmente en predicar y enseñar la palabra, dice la palabra que son dignos de doble honor. Son dignos de recibir un sustento. Están laborando, son empleados, están trabajando para el reino de Dios. Y los que trabajan para el reino de Dios, aunque para el mundo no somos dignos, aunque para el mundo nuestro trabajo es inútil, aunque para el mundo nuestro trabajo no es apreciado, para aquellos de ustedes que verdaderamente quieren ser discípulos del Señor, para ustedes sí lo es apreciado. Para ustedes sí nuestro trabajo es útil. Para ustedes sí nuestro trabajo es indispensable. Y para todos aquellos que a través de nuestro trabajo serán sanos, serán libres y serán salvos. Hechos 10:31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Aquí es un mandamiento indirecto, más que nada porque aquellas cosas que agradan a Dios son cosas que debemos hacer. Cornelio, este varón, era temeroso de Dios. Él oraba constantemente y lo hacía con amor, lo hacía con un corazón como agrada a Dios. Pero también hacía obra de caridad. Él no era judío, pero él tenía muchas posesiones. Y él ayudaba, él creía en el pueblo de Dios y él ayudaba. Le hacía obra de caridad, daba al pobre, al necesitado. Y esto llegó a la presencia de Dios. Y por esta razón el Señor mandó a uno de sus discípulos, a Pedro, a que le visitara, para que él y su familia escucharan palabra de vida, para que fuera él y su familia salvo. Entonces aquí, el de hacer obra de caridad, el de ayudar al necesitado, es su mandamiento. Debemos de hacer el bien a todo el que podamos, primordialmente a lo de la familia de la fe. Mateo 6:2. Por eso cuando des limosna, no toque trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí una vez más, cuando dé limosnas. Esa palabra, yo te digo, cuando tú vengas a mi casa, es porque yo estoy esperando que tú me vas a visitar. Cuando el Señor dice, cuando tú des limosna, el Señor está esperando que si tú temes de Él, tú vas a dar limosna. Es decir, tú vas a ayudar a aquellos que tú puedas, conforme tus posibilidades. El Señor está esperando de que nosotros en amor, en fe, en obediencia, en temor a Él, vamos a desear ayudar a aquellos que podamos. Entonces, una vez más, el ayudar al necesitado, al pobre, es mandato de Dios. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí la palabra está hablando de si hay algún conflicto, si uno recuerda que tiene algo contra alguno. Pero para esta enseñanza, la parte que perteniente es la parte final. Entonces ve y presenta tu ofrenda. El Señor está esperando que aquellos que tienen fe en Él, aquellos que son sus discípulos, aquellos que entregaron su vida a Él, el Señor está esperando que así como gratuitamente Él le brinda protección a sus almas, sanidad, liberación, y cuida sus almas a través de sus siervos. Es un servicio gratuito que ninguno podemos pagar, dado por el Señor por su misericordia. Pero el Señor espera que para cubrir, para que sus siervos enviado a pastorearle a ustedes y a cuidar por sus almas, para que nosotros tengamos los recursos necesarios para hacer ese servicio gratuito que le damos, el Señor manda a que den ofrenda. O sea, todos los que son discípulos del Señor, conforme sus posibilidades, deben de apoyar la obra de Dios. Y con estas ofrendas se cubren los gastos operacionales para que los que sirven a ustedes estemos disponibles para continuar sirviéndole. Entonces, es mandato de Dios el que ofrenden. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos.
que están en Jerusalén. Aquí no es un mandato directo, diría yo, pero aquí Macedonia y Acaya hicieron algo que fue bueno delante de Dios. No bueno porque lo dice Pablo, es bueno porque Dios lo consideró bueno, tanto así que lo exalta en su escritura. El que la iglesia de Macedonia y de Acaya salió de su corazón a hacer una ofrenda voluntaria para los santos. Los santos son los siervos de Dios que estaban en Jerusalén, que eran pobres. Ellos hicieron una ofrenda especial. Dijeron, queremos ayudar a nuestros hermanos que están en Venezuela o los que están en un país pobre, que están en un lugar donde hay mucha necesidad. Queremos hacer una ofrenda para ayudarle a ellos. Entonces, el ofrendar para los hermanos en Cristo, para los que verdaderamente tengan una vida santa, que verdaderamente estén comprometidos y sirvan a Dios, que están en necesidades, esto es algo que es grato delante de Dios. No es un mandato directo, algo que tenemos que hacer obligatoriamente, pero es algo que si lo hacemos somos sabios. Porque yo pienso que si verdaderamente tememos del Señor, queremos hacer aquellas cosas que ya sabemos que a Él agrada. Y miramos muy claramente en la Escritura que esta ofrenda que hicieron la iglesia de Macedonia y Acaya para los pobres entre los santos agradó a Dios. Eso es algo que tenemos que hacer. Primera de Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Esta, al igual que la anterior, no es un mandato directo de que cada semana tienen que, algo mandatorio, de que cada semana tienen que apartar una cantidad, pero aquí es una, yo diría, autoridad que el Señor le da a sus siervos. En este caso, el apóstol Pablo estuvo ejerciendo esa autoridad que Dios le dio. Y como líder de la iglesia, pues es una autoridad que Dios nos da a nosotros. Y en este caso, Pablo ejerció esa autoridad de decir, yo quiero que hagan esto, quiero que cada semana aparten una cantidad. No le dice una qué cantidad, no un 10%, no un 20%, no un 30%, no un 50%, no un 1%. Aquí simplemente le dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, ¿para qué? Para el propósito de Dios. O sea, esto no es un mandato en el que cada semana tienen que apartar, pero es una opción que tenemos los que seamos líderes en la iglesia, que si deseamos ejercer una autoridad como esta y decidimos decir, por el próximo mes o por los próximos 2 meses, cada quien conforme el Señor le prospere, aparte una cantidad para tal propósito, es algo que lo podemos hacer y que no es transgresión ante Dios, tampoco ante ustedes. Claro, es obvio, siempre y cuando sea guiado por Dios y para el propósito de Dios. Entonces, es algo más que nada opcional. Esta escritura la estoy compartiendo porque yo sé que en muchos de ustedes hay traumas en el área económica por la maldad de ese tiempo y hay mucha confusión y el enemigo le engaña. Y si el enemigo le endurece el corazón en lo que concierne en apoyar la obra de Dios, por lo que ya desafortunadamente ya ha pasado en sus vidas en un pasado, es algo que estorba su crecimiento espiritual. Es algo que el enemigo usa para robar sus propias bendiciones. Porque si verdaderamente en fe, con revelación de la palabra, con entendimiento de la palabra, hacemos lo que es digno, santo y mandado por Dios, nosotros somos los bendecidos. Quien se bendice a sí mismo son aquellos que con entendimiento de la palabra y en obediencia hacen lo que la palabra manda. Y le comparto escritura como esta para que si había alguna confusión en ustedes, pues que tengan claridad y sepan cuál es la perfecta voluntad de Dios en esta área, que es muy importante como cualquier otra área. Nuestro propósito como discípulo del Señor es ser santificado en cuerpo, alma y espíritu. Y para ello es necesario obedecer cada mandato de Dios. No 1, no 2, no 3, todos. Todos. Los que a la carne desagradan y a lo que la carne agradan. Ambos debemos obedecerlo. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda muy pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces
llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí es muy importante, es una escritura obviamente que nos da entendimiento de lo que a Dios agrada. Habían otros que daban mucho. ¿Por qué? Porque eran ricos, daban grandes cantidades. Pero ante Dios, aquellos que daban mucho, pero porque eran ricos, el Señor no lo exaltó. Daban de lo que les sobraba, daban de su abundancia. ¿Cuál es el punto? Si tú tienes 10 millones y te da 1 millón entero, pues tienes 9 millones. ¿De qué te afecta? No pasa nada. Solamente si hay mucha avaricia, se le haría mucho, pero no es nada. Esta viuda era viuda, primeramente. Era una mujer que no tenía esposo y era muy pobre. Y dio todo lo que tenía. Dio 2 blancas. Esta dama, porque dio con el corazón, fue exaltada por el Señor. Muchos de ustedes dicen: yo no puedo dar porque no tengo. De cierto es que yo no sé cuál de ustedes tiene menos que esta viuda. No sé cuál de ustedes es viudo o viuda. Y cuál tiene menos que esta viuda que tenía solamente 2 blancas. Es como 2 centavos lo que tenía. No tendrán mucho para dar, pero todos tenemos algo para dar si el corazón está correcto. Sepan que aquellos que no dan a la obra de Dios, teniendo la oportunidad, se están robando su propia bendición. No es a Dios que le roban al final de cuentas. Se roban a ustedes mismos de las bendiciones que recibirían si en amor, si en fe y en obediencia hacen lo que Dios agrada y lo que Dios manda. No sé cuál de ustedes es más pobre que la viuda. Por aquellos de ustedes que en fe, en amor y obediencia aprenden de esa viuda y hacen en fe lo que ella ha hecho, dar con el corazón sobre todas las cosas, que es lo que agrada a Dios. Muchos dieron grandes cantidades porque eran ricos. Ella dio menos que todos porque era muy pobre. Pero la bendición de dar a la obra de Dios no es tanto lo que pasa en lo físico, es en lo espiritual. En lo espiritual, como Dios busca nuestros corazones, ella dio con el corazón. Los ricos daban de su abundancia, ella en su pobreza dio con el corazón, dio con amor, dio en fe. Aquí en la misma palabra con claridad dice la palabra que ella ha dado más que todos los demás. Pero ante el hombre carnal diría: ¿cómo que dio más? Si Dios solamente dio 2 cuadrantes, los demás dieron muchísimo dinero. Pero ella dio con el corazón. Eso es lo que busca Dios, nuestros corazones. Que demos con el corazón. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Caín y Abel, muchos están familiarizados con esa historia. Ambos dieron ofrenda a Dios. Uno, Abel, dio lo mejor que pudo de ofrenda a Dios. Por su ofrenda, que la hizo con amor, la dio con el corazón y lo mejor que podía. ¿Qué pasó con Abel? Él fue justificado ante Dios. Y por la ofrenda que dio, por dar con amor, por dar con el corazón, por dar lo mejor que pudo a Dios, ¿qué pasó con Abel? Fue considerado justo ante Dios. Pero ¿qué pasó con Caín? Al contrario, él dio una ofrenda también, pero no la dio con el corazón. No dio lo mejor que podía. Su ofrenda no fue aceptada por Dios. ¿Cuál de ustedes son Abel y cuál de ustedes son Caín? ¿Cuál de ustedes buscan dar a Dios la mejor ofrenda que puedan con amor, con fe, en obediencia? ¿Y cuál de ustedes son Caín? Que dan lo que les sobra o lo que no necesitan o de mala gana. ¿Cuál de ustedes serán justificados? ¿Cuál de ustedes serán rechazados? Mateo 22, 17 al 21. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí obviamente el mandato es de que es mandato el que paguemos taxes, el que paguemos lo que haya que pagar. Pero también es mandato el que demos a Dios como Dios manda. El dar a Dios es mandato. El pagar taxes es también mandato. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo,
En esta escritura, Pablo está hablando con la iglesia de Corintios porque estaban enviando también una ofrenda. Así inicia el versículo en el versículo 1. Pero yo voy a leer del versículo 6 al 9. Aquí trata de una ofrenda. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que siembra escasamente, el que escasamente da la obra de Dios, así escasamente recibirá. Por el que da abundantemente, abundantemente recibirá. Esa es la palabra de Dios. No es que tienen que dar como por un negocio, pero son sabios los que creen que Dios es fiel y que su palabra es verdadera y que lo que es escrito, Él lo cumple. Si nosotros cumplimos lo que Él nos manda. Que aquí está diciendo la palabra, Él no le gusta que demos con tristeza, ni por necesidad, no como, porque tengo que dar. No como que, qué carga, qué tormento que tengo que apoyar. Dios ama al dador alegre. Dios desea, Dios ama al dador alegre. Aquellos que dan con amor, aquellos que dan en fe, aquellos que lo hacen del corazón, porque desean ser partícipes de su reino, porque desean que su reino avance, porque desean ver su reino estable, porque desean que más personas sean bendecidas como ellos lo son. Aquellos que dan con amor, con el corazón, porque aman la obra de Dios. Esto ama a Dios. El Señor recompensa. Para esto es la promesa escrita en esa escritura. No es para todos lo que dan, es para los que cumplen con los otros requisitos. Porque aunque den mucho como los ricos que daban mucho, si no cumplen con los otros requisitos, ante Dios no tienen mérito en realidad. Primera de Corintios 9, 11 al 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí le comparto esta escritura porque yo sé que para muchos el dar a la obra de Dios se le hace una carga, se le hace como algo muy grande. Y yo quiero que ustedes tengan la perspectiva de las cosas. No importa cuánto ustedes den a la obra de Dios. Ninguno de ustedes puede dar más de lo que recibe. ¿Cuánto vale su alma? Si alguno de ustedes viene y ofrenda $100,000, ¿piensan que con eso están comprando al pastor? ¿O piensan que con $200,000 pueden pagar la obra de Dios? Se autoengañan. No hay una cantidad en la carne que ustedes puedan dar con el que pueden pagar lo que reciben en la obra verdadera del Señor. En pocas palabras, así como el apóstol Pablo, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es una gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Aquí lo que el apóstol quiere decir, y no es el apóstol, es Dios, hablando a través de él, que lo que él siembra material no se compara a lo monetario que él pueda recibir si decidiera hacerlo. Porque lo monetario nunca va a ser más importante que lo espiritual. La cantidad física monetaria no se compara con lo que ustedes reciben de nosotros. Por ejemplo, la viuda que Dios usó para alimentar a su profeta en el tiempo de la hambruna, a Eliseo. Ella estuvo manteniendo a Eliseo y no ella a Dios, porque Dios fue el que prosperó la comida que no se le terminó por años, por ese tiempo. Pero suponiendo que ella haya cubierto todos los gastos de Eliseo de su bolsillo, cuando su hijo murió, que el hijo de la viuda murió, y el siervo de Dios oró, y el niño revivió, ¿con cuánto pudo esa viuda pagarle a Eliseo lo que hizo Dios a través de su siervo de levantar su hijo de la muerte? Díganme un precio. ¿Cuánto vale un hijo suyo para ustedes? ¿Cuánto vale la vida de ustedes? El usted estar en la verdadera obra de Dios es algo maravilloso. Es mejor que cualquier aseguranza de vida. Muchos de ustedes, el diablo se lo quisiera llevar. Y estando en un lugar como este, no puede.
Hay una sola manera que uno de ustedes puede morir si está en una iglesia verdadera. Solo si el Señor lo permite, porque es la voluntad de Dios. El diablo quiere matarle, pero no puede. ¿Cuánto vale su vida? ¿Ustedes piensan que porque den $100,000 a la obra de Dios, ya dieron más? Que cuando se presente la oportunidad, Dios me use para salvar la vida de tuya o la de tu hijo. ¿Qué vale más? ¿Los 100,000, los 200,000, los 300,000, $500,000 o tu vida? Pero ¿qué vale más? Que a través de sus siervos Dios está salvando tu alma. Te está sacando de la esclavitud en la que estaban sujetos todos, sin excepción, al engaño, a la mentira, y destinado a un lugar de tormento. Si Dios en su misericordia no envía siervos como yo, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuál es el precio que ponen a sus almas? Díganme cuánto vale el alma de ustedes. ¿1 millón? 2 millones. ¿Cuánto vale el alma de ustedes? ¿Cuánto pagarían por sus almas? Si no tiene precio. Si nosotros sembramos lo espiritual, es una gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material. ¿Cuál es más importante? ¿Ustedes están entendiendo? ¿O alguno todavía no me entiende? ¿Están entendiendo que es más importante lo espiritual que lo económico? ¿Están entendiendo que lo que ustedes puedan dar a la obra de Dios tiene un número, pero lo que ustedes reciben de aquí no tiene precio? Claro está, si lo que reciben es verdadero. Es entendible que nunca lo material se compara a lo espiritual. Le es pecado a cualquiera de ustedes que busca comparar lo físico, lo material con lo espiritual. Se tropiezan a sí mismo. ¿O no le dijo el Señor al rico, si me quieres servir, vende todo y dásele todo lo que tiene a los pobres y sígueme? ¿Por qué no le dijo, no, ven con tu riqueza, porque todo ese dinero que tiene millones? Eso es muy importante. Ven, sígueme con tu dinero. Claro, sí, sígueme. No, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces sígueme y tendrás tesoros en los cielos. ¿Qué era ese dineral que tenía ese rico, que era muy rico? ¿Era alguna gran cosa? ¿Era miseria? Por su dinero ni siquiera entraba al reino de Dios. Por su dinero dijo el Señor que más rico entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Qué es la riqueza? Es nada, es basura. Su riqueza está corrompida y podrida, a menos que teman de Dios y la usen para servir a Dios. ¿Alguien me entiende? ¿O no entiende mis palabras? Está muy difícil entender mis palabras. ¿Qué es más importante? Lo espiritual que lo financiero. Está difícil de entender mis palabras. Que el dinero, aunque sean 100 billones, tiene una cantidad. Pero lo que aquí reciben ni con 100 billones lo pueden comprar. Me parece que el dueño de la Apple murió hace un tiempo atrás. Pregúntenle a él, que tenía billones de billones, si sus billones salvaron su vida. Si hubiese estado en un lugar como este y siguiendo la palabra, estaría respirando. Pero ahorita se está quemando. ¿Piensan que sus billones le sirvieron de algo? De nada. ¿Cuál es más importante? ¿Los billones que él tenía, que ahorita se está quemando en el infierno? ¿O que hubiese recibido palabra de vida y hoy viviría físicamente y se estuviera de aquel lado eternamente? ¿Cuál es más importante? ¿Sus billones podridos o la palabra de Dios? ¿Alguien me entiende? Primera de Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Aquí el apóstol Pablo dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. En pocas palabras, los demás discípulos, con excepción de él y Bernabé, no trabajaban un trabajo secular. El trabajo que tenían era el trabajo del reino. Pero Pablo era uno y Bernabé, a veces trabajaban. Pero en este momento me imagino que estaban siendo criticados por la iglesia de Corintio. Y él, poniendo su defensa, y no él, sino Dios, hablando a través de él, le está diciendo a la iglesia, o solo nosotros no tenemos derecho de no trabajar. A fuerza tenemos nosotros dos que trabajar para servir a Dios. Pero entonces luego le dice, ¿quién fue soldado jamás a su propia expensa? En pocas palabras, nosotros estamos peleando por ustedes. Yo puedo decir como Pablo, yo estoy peleando por ustedes. Soy soldado de Cristo para el servicio de ustedes. ¿Quién fue soldado jamás a su propia expensa? En pocas palabras, ¿quién se va a trabajar para comprar las pistolas y bla, 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 para luego irse a la guerra? Pero ¿quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿O quién atiende un rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Hay alguno? Eso es mandato de Dios, de que los que predican el evangelio vivan del evangelio, y no es agravio. El que encuentra agravio en la palabra de Dios verdadera se agravia a sí mismo, porque por la palabra escrita
por la palabra que le comparto, por ella serán juzgados. Todos tenemos un juez. El Señor no vino para condenarnos. Él vino para darnos la oportunidad de que tengamos vida y vida en abundancia. Y por la palabra escrita, por la palabra que yo le comparto con amor y con verdad por la misericordia del Señor, por esa palabra seremos juzgados. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forasteros y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muy importante aquí, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Cuando vino María, la madre, conforme a la carne de Jesús, y los hermanos que tenía, conforme a la carne, a mirarle mientras le predicaba, que le dijeron: maestro, aquí están tus hermanos buscándote. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Señaló a los discípulos y le dijo: estos son mis hermanos y hermanas, lo que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando él dice que cuando lo hicieron para uno de estos hermanos, los más pequeñitos, que hicieron aquellas cosas que dicen esta palabra, por lo cuales son justos, así como Abel fue justo, son justos aquellos que dan a sus hermanos pequeñitos, a sus discípulos. Aquellos, porque los discípulos somos como ovejas para el matadero. Los discípulos no critican, no calumnian, no ponen en prisión, no hacen todo tipo de mal. Y aquellos que a sus discípulos, cuando lo miran con hambre, le dan de comer. Cuando lo miran con sed, le dan de beber. Cuando estamos presos, nos visitan. Aquellos que hacen estas obras, el Señor dice que para Él lo están haciendo. Por esto son justos. ¿Pero cuáles son los injustos? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Recuerden otra palabra que dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. El que da a sus discípulos está dando al Señor. El que a nosotros no nos da, a Él no le está dando. Lo que dan a nosotros son justos. Lo que no dan a los discípulos del Señor son injustos. Lo que dan a los siervos de Dios verdaderos, estos son justos delante de Dios, irán al reino que el Señor le ha preparado. Por aquellos que no dan a los siervos de Dios, estos son injustos, e irán a la condenación eterna. Aquellos que no nos escuchan a nosotros, es porque tampoco le escucharon a Él. Aquellos que a nosotros nos odian, es porque a Él también le odiaron. Aquellos que nos aborrecen, es porque lo aborrecieron a Él. Estos irán al tormento eterno. Galatas 6, 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de familia de la fe. Todos debemos hacer el bien, y todos tenemos que hacer bien. El enemigo usa hasta eso para tratar de quearnos, de dañarnos, de que nos paguen mal cuando hacemos el bien, a ver si no se bloquea.
pero no tenemos que desmayar de hacer el bien. Y si no desmayamos, si perseveramos, a su tiempo recibiremos nuestra recompensa. Y para terminar, le voy a leer Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Especialmente para ustedes, algunos de ustedes tienen llamado, alguno que otro el Señor va a usar de pastores, de profetas, evangelistas, van a tener un ministerio. Vamos a servir a Dios, no porque el Señor ha mandado a que recibamos ofrenda, no por ganancia deshonesta, no por una ganancia personal, no pensando en el beneficio propio. Sirvamos a Dios por amor, sirvamos a Dios por fe, sirvamos a Dios por obediencia, sirvamos a Dios por amor a las almas. Y si hacemos esto, entonces sí tendrán una verdadera recompensa, que va a ser la corona de la vida eterna. Qué preciosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Si sientes que este video ha sido de edificación para tu vida, dale un me gusta y compártelo. Y para mirar el próximo video de la serie, en la descripción del video encontrarás diferentes enlaces para los próximos videos de esta serie. Gracias.